Buenas noches, les pedimos, por disposición sanitaria debe de ser una persona por banca. Tienen marquitas amarillas las bancas. Para que, sí, con el niño sí, pueden ser dos en una, pero sí separados, por favor. Es por si llega a venir alguna autoridad sanitaria, ¿sí? Muchas gracias.
Buenas noches a todos, buenas noches, qué bueno, yo pensé que no iba a haber nadie. Pero bueno, no sé si los de atrás quieran acercarse un poquito para que no lo sienta yo tan lejos. Además, como les voy a preguntar, me tocaría muy lejos a los de atrás. Pues sí. Para que estoy consultando si me quito el cubreboca para que me puedan escuchar mejor los que van a estar en la transmisión. Así que vamos a estar a la distancia, pero bueno, ahí. Vamos a hacer la oración, sí, por favor. Sí, está nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que enviaste al Espíritu Santo sobre los apóstoles, te pedimos que este mismo Espíritu nos ilumine a todos los que estamos en esta reflexión de esta noche, para que escuchando tu palabra, tu voz, tu voluntad, sepamos vivir más intensamente nuestra vida cristiana en lo personal y en lo familiar. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Bueno, pues primeramente me da mucho gusto poder, para los que están aquí presencialmente, poder saludarles. Con la circunstancia que estamos viviendo, pues es poco lo que nos hemos visto, o casi nada. Todo ha sido a través de este medio de las redes, pero bueno, son las circunstancias que nos tocaron vivir en estos tiempos. Y bendito Dios que tenemos estas posibilidades. Pero bueno, me da mucho gusto tener esta posibilidad y sobre todo hacerlo en la previa, vamos a decir así, de la recepción de los sacramentos de sus hijos. Por fin, ya viendo que estamos un poquito mejor, que los contagios afortunadamente han venido a menos, pues eso nos dio la pauta para poder ya hacer o vivir los sacramentos que lo tenemos detenido. Ya sé que ya están enterados, entonces Dios mediante, el próximo sábado 6, 13 y 20 tendremos por grupos, precisamente para evitar la saturación en el templo. Tendremos la celebración del sacramento de la confirmación, 6, 13 y 20. Los 3 son sábados a las 9 de la mañana, Dios mediante. Y luego, en 2 grupos, sería el 7 y el 14, que son domingo, a las 9 de la mañana, las primeras comuniones. Es lo que tenemos entonces así, ya los establecido Dios mediante. Entonces, como un previo ya de preparación para los papás y los padrinos, los niños están súper preparados, según me dicen las catequistas,
Pero bueno, para los papás y padrinos, pues algo muy sencillo, pero yo creo que es muy bueno tenerlo presente para el sacramento que va a recibir su hijo, o sus hijos. Entonces es importante siempre tener claridad de lo que vivimos y de lo que creemos. Entonces, de eso se trata, pues, es este momento de reflexión. Es precisamente un poquito una visión muy general, pero que nos sirve sobre los sacramentos. Ese es el punto, pues, que vamos a tratar de reflexionar entre todos. Primeramente, fíjense muy bien, nosotros, los que creemos, vivimos lo que se llama la espiritualidad cristiana. Todos somos cristianos, católicos obviamente, pero cristianos, que tenemos esa espiritualidad. Precisamente, ¿qué cosa es la espiritualidad? Bueno, espiritualidad es un estilo de vida. Eso quiere decir espiritualidad. Es una manera de vivir. Obviamente, si somos cristianos, pues nuestro estilo de vida está inspirado ¿en quién? En Jesucristo. Entonces, ahí está. Es una espiritualidad cristiana, inspirada en Jesucristo. Por eso podemos decir también, los budistas tienen su propia espiritualidad, pero es una espiritualidad budista, inspirado en Buda. Y así podemos decir de las demás religiones. Nosotros somos cristianos, inspirados en Jesucristo. Y nuestro estilo de vida, nuestra espiritualidad, es una espiritualidad que se alimenta de una manera especial. Fíjense, y eso por eso la importancia de lo que vamos a vivir. La espiritualidad cristiana se alimenta, en primer lugar, de la palabra de Dios. ¿Que dónde encontramos la palabra de Dios? En la Sagrada Escritura, en la Biblia. Ahí encontramos la palabra. Segundo, la espiritualidad cristiana o la vida cristiana se alimenta de la oración. ¿Y qué cosa es la oración? Esa comunicación que deberíamos tener todos de manera personal con Dios. Yo quiero hacer aquí la aclaración. Orar no es lo mismo que rezar. Rezar es, pues, expresar esas oraciones que nos sabemos de memoria, y está bien. Pero la oración que alimenta nuestra vida cristiana es ese diálogo, es esa comunicación personal con Dios. De eso se trata la oración. Entonces, la vida cristiana se alimenta de la palabra, que es la Biblia, de la oración. Y de una manera muy especial, fíjense bien, nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, se alimenta de los sacramentos. Ahí está la clave. A eso quería llegar. Nuestra vida cristiana se alimenta entonces de la palabra, de la oración y de los sacramentos. De los sacramentos. Entonces, partimos de lo siguiente. ¿Qué es un sacramento? Ya sabemos, ahorita vemos.
Pero ¿qué cosa es un sacramento? Si eso alimenta nuestra fe, ¿qué es un sacramento? ¿Quién me dice algo de los que están? Un conocimiento, ¿sí? Por ahí un poco. Sí. Eso, ya se ve que ya lo ha escuchado. Muy bien. Miren, es que a veces tenemos no una idea clara y decimos, por los sacramentos, pues es la tradición de la iglesia, son cosas que hay que ir haciendo, ¿no? Cuidado, hay que tener ideas claras. Y aquí les decía, la fe se alimenta con los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Sencillo, se lo van a aprender rápido. La palabra sacramento viene del latín sacramentum, y sacramentum en latín quiere decir signo, señal. Eso, entonces, ¿qué es un sacramento? Un signo, una señal. Y vamos a dar la definición completa. Entonces, ¿qué es un sacramento? Signo, señal, sensible del amor y de la presencia de Dios entre nosotros. Vuelvo a repetir, así de sencillo es. ¿Qué es un sacramento? Signo, sensible de la presencia y del amor de Dios entre nosotros. ¿Sí quedó? Vamos a ver. Miren, un poquito desmenuzamos. Signo, señal, pues ¿para qué son las señales? Las señales nos indican alguna cosa, alguna situación. Entonces, son señales, son signos. Los sacramentos son signos, señales. ¿De qué? Primero, decimos que son signos sensibles. ¿Qué quiere decir eso de sensibles? Que los podemos ver por medio de los sentidos. Eso es interesante, fíjense. Los sacramentos no los inventamos nosotros. Los sacramentos, ¿quién los instituyó? Jesucristo. Él fue el que nos los dejó. ¿Por qué? Porque Él conocía muy bien nuestra naturaleza. Y Él sabe que nuestra naturaleza no acepta lo que no pasa por los sentidos. Esa es nuestra naturaleza. Entonces, yo no acepto aquello que no veo, que no escucho, que no siento, que no palpo, aquello que no huelo, aquello que no gusto, nuestros sentidos. Acuérdense de Tomás, cuando se presentó Jesús resucitado con los apóstoles y no estaba Tomás, y le dijeron: Tomás, estuvo con nosotros el Señor. ¿Y qué dijo Tomás? Si no veo, si no meto mi dedo, si no meto mi mano, no creeré. Fíjense, dice uno: qué tremendo este Tomás, siendo apóstol y con esas dudas. No, Tomás actuó como buen ser humano, y los humanos necesitamos que todo pase por los sentidos. Entonces, Jesús, precisamente conociendo la naturaleza humana, nos deja signos, señales sensibles, o sea que podemos percibir por medio de los sentidos, y por medio de los sentidos poder dar ese brinco, ese salto para la experiencia de Dios
y de su amor, pero a través de signos. De lo contrario, nos cuesta mucho aceptar cosas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende? Entonces, decíamos signos sensibles que se ven por los sentidos. ¿De qué? De la presencia de Dios y del amor de Dios. O sea que los sacramentos ni son mandamientos, ni son ritos. No, son signos, son señales de la presencia y del amor de Dios en estos tiempos, Bueno, yo siempre pongo un ejemplo que todavía es válido. Siempre digo, cuando vemos hacia el cofre de Perote, que así a la distancia vemos que está saliendo humo. Cuando yo veo humo, ¿qué pienso? Allá está habiendo, hay lumbre, hay fuego allá. No veo el fuego, solamente estoy viendo el humo. Pero el humo es ¿qué cosa? Señal de que allá hay fuego, aunque el fuego no lo vea. Pero ya el humo me está hablando de que algo se está quemando. ¿Sí se entendió? Válgase la expresión, entonces digo la comparación. Esos son los sacramentos. Los sacramentos son señales, son signos de la presencia y del amor de Dios. Aunque no veamos directamente a Dios, los signos nos están hablando de esa presencia y de ese amor de Dios. ¿Sí quedamos bien? Entonces, esos son los sacramentos, ¿ya? Para que no le demos vueltas y tenemos qué cosa es un sacramento. Un signo, una señal de la presencia y del amor de Dios. ¿Quedamos? Entonces, ya está. ¿Qué es un sacramento? Ahora, ¿cuántos sacramentos tenemos en la iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿No son 10? ¿No son 10? Eso. Muy bien dice, no, padre, esos son los mandamientos. Los sacramentos son 7. Son 7. Y todos fueron instituidos por Dios, no por el hombre. Nos los dejó el Señor para todos nosotros, para nuestra vida cristiana. Entonces son 7 sacramentos. ¿Cuáles son? ¿Quién me los dice así de carrerita? Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unión, no, eso también se pretende, pero lo sobre todo es unción. Unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Salieron, qué bueno, ya está. Lo repasamos, lo repetimos. Ayúdame. Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia o confesión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Esos son los 7 sacramentos de los que se alimenta nuestra vida cristiana. ¿Ya se entendió? Los 7. Y cada uno de ellos tiene sus propios signos, sus propias señales. Así que a través de cada uno de los sacramentos yo puedo tener la experiencia de la presencia y del amor de Dios a través de cada sacramento. Por eso decía, los sacramentos son importantísimos para nuestra vida de fe, para nuestra vida cristiana. Pasamos entonces, ahora sí. ¿Quién me dice cuáles son o cuál es
el signo del bautismo. Obvio, ¿con qué se bautiza? Con el agua. El agua es signo de vida, es signo de vida. Y precisamente lo que se transmite en el bautismo es la vida de Dios a través de ese signo. Entonces, el signo propio del bautismo es el agua. Y el agua la podemos ver y la podemos sentir. Es un signo visible de la presencia de Dios en ese sacramento. Como en la confirmación y la Eucaristía son los sacramentos que van a recibir, los vamos a dejar un poquito para al final, porque son los sacramentos que van a recibir sus hijos. Entonces, bautismo vendría, confirmación y Eucaristía. Luego tenemos la confesión o la penitencia. A ver, yo sé que ustedes se confiesan bien seguido, se les nota. ¿Cuál será el signo o los signos de la confesión? El sacerdote, luego, ¿quién se confiesa? El penitente, así se le dice, penitente. Entonces, el sacerdote, el penitente y lo que hacen los dos. Cuando se acerca el penitente al sacerdote, el penitente ¿qué hace? De manera verbal, ahí viene, verbal, que se oye, se acusa. Y después de que el penitente se acusa, ¿qué hace el sacerdote? Lo absuelve. En otras palabras, el sacerdote le hace sentir al penitente el amor misericordioso de Dios. Y por eso le perdona. No le perdona el sacerdote. El sacerdote también es signo, es el medio por el cual el penitente recibe la misericordia de Dios, el perdón de los pecados, a través de la figura o de la persona del sacerdote. Esos son los signos en el sacramento de la penitencia. Fíjense muy bien todos, por favor. Yo sé que este sacramento muchos le rehuyen y dicen, no, ¿cómo me voy a ir a confesar con uno que es igual que yo o peor que yo? Lo decimos, ¿a poco no? Y tienen toda la razón. Sí, cierto. Pero, ¿qué nos falta? Que veamos lo que representa en ese momento de la confesión, lo que representa el sacerdote. Y eso es lo más importante. Y es lo que nos falta a veces tener claro. Sobre esto también pongo todavía un ejemplo que todavía sirve. Les platico, miren, hagamos de cuenta que tenemos un enfermo gravísimo en casa y nos urge hablar con un médico. Y ahí voy al teléfono. Me importa que el teléfono en ese momento sea de una forma determinada. ¿Me importa eso? Pues no. Me importa que el teléfono en ese momento que se me está muriendo este familiar, el teléfono esté limpio, inmaculado. ¿Me importa? Pues no.
¿Me importa que el teléfono sea de un color determinado? Es lo de menos. ¿Qué es lo que me importa? Que me comunique, que me comunique. Bueno, válgase la comparación. En la confesión, el sacerdote es el teléfono. ¿Sí se está entendiendo? Yo quiero que me comunique, yo quiero que me dé el perdón y que reciba la gracia de Dios nuevamente. Y por lo tanto, no me debe importar si es alto o chaparro o flaco o gordo. No me debe importar si es güerito o es moreno. No me debe importar si está limpio o no. Fíjense lo que estoy diciendo. El sacerdote en el momento de la confesión es un signo, por la gracia de Dios, que me está dando la oportunidad de que yo tenga la experiencia del amor de Dios. Es importante. Por eso yo siempre les digo, fíjense, también los curas nos confesamos, también nosotros nos confesamos, porque somos bien humanos y cometemos errores. Y yo necesito muchas ocasiones de irme a confesar y de irle decir a Dios a través del sacerdote: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y es hermoso porque nos quitamos de esas telarañas que a veces tenemos. Y digo porque yo crecí con una de ellas. A mí mi madre me decía, allá en casa me decían: Paco, vete a confesar, pero le dices todo al Padre para que te jalen las orejas. No, pues yo iba. Pues ¿cómo? Y así, esa idea tenía, que la confesión era para que me regañara, para que me llamaran la atención. Pues no. Y cuando me hicieron descubrir con un salmo quién es Dios y cómo es Dios, se me abrió prácticamente el cielo. Y yo se los voy a dar. Anoten el salmo, que es clave. Salmo 102. En su Biblia lo van a buscar. Salmo 102. Y entre otras cosas, ¿qué dice ese salmo? Fíjense qué hermoso dice: nuestro Dios es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No, hombre, ese es Dios. Y si yo creo en ese Dios, no, pues y el medio por el cual puedo experimentar el amor misericordioso de Dios es por el sacramento de la confesión. Fíjense. Así que no se pierdan eso. Y cuando lleguen con un sacerdote que los comience a regañar, no, yo no vine a que me regañara, yo vine a pedir y a tener la experiencia del amor misericordioso de Dios. Y aquí les platico algo también interesante. ¿Qué cosa es la misericordia? A veces no entendemos bien, y es hermoso. La misericordia es una palabra compuesta del latín. Miseri, miseria. Cor cordis, corazón. Si hacemos una traducción un poquito libre, entonces misericordia es el abrazo de Dios con su corazón de nuestra miseria humana. Esa es la misericordia, el abrazo de Dios con su corazón de nuestra miseria humana. Fíjense qué hermoso. Y eso es lo que hace constantemente Dios con cada uno de nosotros. Nos abraza nuestra pobreza,
nuestra miseria humana. Para ello, si quieren ilustrarse mejor, les doy una cita que nos llena muchísimo esto que estoy diciendo. El Evangelio de Lucas, capítulo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Allí vamos a encontrar una parábola bellísima. ¿Cuál? La del hijo pródigo. El hijo que gastó toda la herencia en una mala vida y estando en una situación terrible y dice ahí la parábola, cuidando cerdos, que quiere decir que estaba viviendo de lo peor. Allí reflexiona, ¿cómo? Aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice la parábola que se levantó y fue hacia su padre. Y lo más hermoso, dice el Evangelio, que cuando el padre ve al hijo a distancia, ¿qué hace el padre? Corre a su encuentro. Y corre con los brazos abiertos, lo abraza, lo besa y le hace toda una fiesta. ¿Por qué? Porque dice, este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y lo hemos recuperado vivo. Bueno, eso nos expresa precisamente esta parábola, lo que es el amor misericordioso de Dios. Y eso es lo que, si tú quieres, puedes experimentar precisamente en el sacramento de la confesión. Para eso es. ¿Ya se entendió? Para eso es. A través de un signo que es el sacerdote. Y a través del otro signo que es mi acusación, cuando yo me acuso. Bueno, podríamos seguir abundando más, pero no es el momento. Entonces, ahí está la confesión. Luego tenemos el sacramento de la unción de los enfermos. Miren, en otro tiempo, a ese sacramento, ¿saben cómo se le llamaba? Y por eso muchos le tenían miedo. ¿Saben cómo se le llamaba a ese sacramento de la unción de los enfermos? ¿Nada saben? Pero se le llamaba, fíjense, la extrema unción. La extrema unción, así se le llamaba. O sea, muchos pensaban que cuando ya se mandaba a traer al sacerdote para que le pusieran los santos óleos, es porque ya se iba a morir. Y por eso muchos le tenían miedo. Pues, me acuerdo de una anécdota por ahí de un padre que nos platicaba que una ocasión llegaron unos familiares. Dice: Padre, queremos que vaya a ver a mi papá, que está muy mal, pero no queremos. Bueno, ¿cómo? ¿Quieren o no quieren? Pues sí, pero es que se va a espantar. ¿Y qué quiere? ¿Que se espante aquí o que se espante allá? No, pues que se espante todos aquí. Y ya fueron a verlo, ¿no? Pero había esa idea de que ese sacramento era para morirse. No, el sacramento se llama unción de los enfermos. ¿Y cuál es el signo? Pues la unción con un aceite, que es un aceite bendecido por el obispo y que es un signo de la fortaleza de Dios en el momento de la debilidad. La enfermedad es una debilidad y en esa debilidad necesitamos ¿qué? La fortaleza de Dios. Y esa se nos da a través del signo, el sacramento de la unción de enfermos. ¿Sí quedó claro para qué es el sacramento de la unción de enfermos?
recibir la fortaleza de Dios en el momento de la enfermedad. Por ejemplo, te van a operar, vas a tener una cirugía. Bueno, el día anterior voy, Padre, mañana me tengo una cirugía, ¿me puede ungir? Claro, ¿se entiende? La fortaleza de Dios. Que vas a dar a luz, mamá, vas a dar a luz. Pues el día previo o los días anteriores, Padre, estoy por dar a luz, ¿me puede ungir? Claro. Claro que el estar embarazado no es enfermedad, ¿verdad? No somos enfermedad ninguno de nosotros, pero sí necesitamos, o las mamás que van a dar a luz, necesitan de la fortaleza de Dios. ¿Ya se entendió? La unción. ¿Sí queda claro entonces? La unción de los enfermos. Luego, ¿cuál otro sigue? Orden sacerdotal. Es un sacramento a través del cual los que decidimos por la vida sacerdotal nos hacen sacerdotes. Solamente los signos. No sé si algunos de ustedes han estado en una ordenación sacerdotal, pero los signos, ¿cuáles son? La imposición de las manos del obispo sobre el que se ordena sacerdote. La imposición de manos significa el descenso del Espíritu Santo, invocación y descenso del Espíritu Santo. Eso quiere decir esto, imposición de la mano. Ese es un signo. Luego, otro signo, consagran las manos del que se ordena sacerdote, se las consagran con un aceite que se llama santo crisma, con el crisma. Las manos sacerdotales están consagradas para bendecir y para los sacramentos también. Por eso se le consagra. Ese es el otro signo. Otro signo, se le ponen las vestiduras propias de un sacerdote. Básicamente son los signos: imposición de manos, consagración de las manos y las vestiduras propias sacerdotales. Y todo ello, pues es lo que nos habla de un signo que nos está hablando de la presencia y del amor de Dios a través de los sacerdotes. ¿Queda claro? Bueno. Y por último, ¿cuál viene? Sacramento del matrimonio. Oigan, ¿y por qué es el último de los 7? ¿Por qué es el último que se pone? ¿Alguien sabe? ¿Por qué es el que tiene menos valor? ¿Porque no sirve para gran cosa? ¿Por qué al último? Bueno, se los voy a decir, fíjense. Está en el orden del 1 al 7, es el séptimo. No porque no tenga valor, todos tienen su valor, todos son importantes. Pero está en el último porque es el único sacramento que no necesita del sacerdote. Atención, el sacramento del matrimonio es el único que no necesita ¿de quién? ¿Por qué? ¿Por qué no necesita del sacerdote? Porque el sacramento del matrimonio, ¿quiénes son los ministros de ese sacramento? Los que se casan. Eso. Entonces, se los digo porque siempre lo estoy diciendo, no nos echen la culpa de lo que ustedes hacen. Ay, me casó el padre fulano. No, no te casó el padre, te casaste tú con él o tú con ella. Ustedes se casaron.
Los padres no casamos, Entonces, por eso está en el 7º lugar, porque es el único sacramento que no necesita del sacerdote, porque los ministros naturales son los dos que se casan. ¿Se entendió? Y entonces dicen ustedes, ¿y entonces el sacerdote funge como testigo oficial de la iglesia? Es el que le da oficialidad a lo que celebraron ustedes el día de su boda. ¿Ya se entendió? Entonces, los ministros naturales del sacramento del matrimonio son los esposos. Pero además, ¿cuáles son los signos? Primero, obviamente entonces la presencia de los dos, del novio y de la novia, primer signo que vemos. Segundo signo, la alianza que establecen los dos. Y la alianza que establecen lo hacen a través de una forma verbal. Es un pacto de amor, es una alianza de amor que todos los que estamos en la boda escuchamos. A ver, aquí un matrimonio, levanten la mano, aquí un matrimonio que esté aquí. 1, 2, ok. Bueno, a ver, ustedes dos, pónganse de pie tantito. Ándele, no tengan temor. ¿Cuántos años tienen de casados? Sí. 14 años. Está reciente casi, ¿no, hombre? Bueno, no se les ha olvidado. Entonces, ¿dónde se casaron? En Coatepec. Qué bonito Coatepec. Tierra Santa, sí, definitivo. Bueno, el día de que se casaron, primer signo, la presencia de ustedes dos entrando en el templo y todo, como ustedes lo hayan hecho. Pero el signo más importante con el cual quedaron casados delante de Dios y delante de la iglesia fue la alianza que establecieron. ¿Se acuerdan qué se dijeron? No me diga que ya se les olvidó. ¿Y qué más? Muy bien. Bueno, a veces como que se olvida, pero lo esencial queda. Les recuerdo un poquito para que hagan memoria lo que se dijeron. Los que se casaron o están casados, para que lo recuerden felizmente. El pacto, la alianza que hicieron delante de Dios. No los casó el Padre, ustedes se casaron. ¿Qué se dijeron? Yo, Nepomuceno, te acepto a ti, Florinda, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Esa es la alianza. ¿Ya se entendió? Y luego Florinda le dice, yo, Florinda, te acepto a ti, Nepomuceno, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Esa es la alianza. Ahí quedaron casados. Ahí quedaron casados. ¿Se dan cuenta? Signos, y ese fue un signo que pudimos, ¿qué? Escuchar. ¿Se entendió? Luego,
hay unos signos que son complementarios. ¿Cuáles son los signos complementarios del matrimonio? Los anillos. Los anillos, fíjense, los anillos son signo de amor y de fidelidad. Eso es lo que significan los anillos, amor y fidelidad. Por eso, cuando se pusieron los anillos, ¿qué dijeron? Florinda, recibe este anillo como signo de mi amor y como signo de que siempre te voy a ser fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego Florinda le dijo eso también a Nepomuceno. El anillo entonces es signo de amor, porque por eso es un círculo, no tiene ni principio ni fin. Y es signo de fidelidad. Yo siempre les digo, nunca se quiten esos anillos. Muchos se los quitan, sobre todo por lo segundo. ¿Qué es lo segundo? La fidelidad. La fidelidad. Bueno, ya no digo más. Bueno, se ve a veces simpático a algunos, ¿no? Van a ciertos lugares y ¿qué hacen? Quitarse el anillo. No, no se lo quiten. Signo de amor y de fidelidad. Luego, otro signo complementario, ¿cuál es? Las arras. ¿Qué significan las arras? Ayuda mutua y compartir todo, compartirlo todo. Y ayuda mutua. Eso significan las arras. Y el otro signo complementario, ¿cuál es? El lazo. Están insistiendo mucho en el lazo. Y ese me encanta explicarlo. Y se los voy a explicar. ¿De dónde se origina el lazo? Bueno, pues el origen del lazo es un origen campesino. Muy rudo, pero muy hermoso. ¿De qué parte del campesino se viene el lazo? Del arado. ¿Qué es un arado clásico, antiguo? ¿Cuál es el arado clásico? Son dos, ¿qué? Dos bueyes. Dos bueyes, por eso me gusta explicarlo. Son dos bueyes que están unidos por un madero. ¿Cómo se llama ese madero que une los dos bueyes para el arado? ¿Cómo se llama ese madero que llevan los dos? Yugo, así se llama, es el yugo. ¿Para qué sirve el yugo que une a los dos? Es un madero que une los dos cuellos, para que caminen en la misma dirección. Y si uno se cae, el otro lo levanta. Y si uno quiere jalar para otro lado, el otro lo regresa. Para eso es. Fíjense, de ahí salió el signo del lazo. Ya está muy sofisticado, ahora ya ven los lazos muy bonitos y todo, pero es el signo del yugo que une a la pareja para que caminen en la misma dirección. Y si uno de los dos se cae, el otro lo tiene que levantar. Y si uno quiere jalar para otro lado, el otro lo regresa. ¿Ya se entendió? Ese es el signo del lazo. Entonces, si es el yugo, ahora van a entender, ya no se utiliza mucho ese término, lamentablemente, pero ojalá y ustedes lo rescaten para los matrimonios. Decirle, es mi cónyuge. ¿Qué quiere decir cónyuge? Conyugo, que compartimos el mismo yugo. Cónyuge, es mi cónyuge.
con quien estoy caminando en la vida en la misma dirección. ¿Qué tal? Y de ahí surgió el signo del lazo. ¿Ya se entendió? Es hermoso, aunque el origen es rudo, pero es muy hermoso todo lo que significa. Bueno, ese es un signo complementario. El fundamental es la alianza que establecen los dos. ¿Ya quedó? Qué hermoso, ¿verdad? Con razón se les ve la cara de alegría. Qué bonito. Bueno, entonces ya vimos, nos faltan los dos, que son los sacramentos que van a recibir sus hijos. Precisamente los reservamos para puntualizar sobre estos dos sacramentos. Vamos con el primero, la confirmación. La confirmación. Precisamente como el nombre lo dice, este sacramento confirma lo que ya recibimos en el bautismo. ¿Se entendió? El bautizo nos hace hijos de Dios. Es lo que hace el bautizo, nos hace hijos de Dios. Y se nos comunica desde el bautismo el Espíritu Santo, pero se nos confirma en el segundo sacramento. Ahí se confirma. Entonces el sacramento de la confirmación nos confirma como hijos de Dios y como templos del Espíritu Santo. En nosotros está el Espíritu de Dios. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Y es lo que se confirma en este sacramento. Por eso se le llama así, confirmar tu fe. Confirmar que eres hijo de Dios. Y para confirmar hay dos signos en este sacramento. Para confirmar que eres hijo de Dios y templo del Espíritu Santo, va a haber dos signos, que lo vamos a ver el día de la confirmación. ¿Cuáles son esos dos signos? Primero, la imposición de las manos. Ya lo dijimos. Ese signo que expresa invocación del Espíritu Santo y descenso del Espíritu Santo sobre los que se están confirmando en este caso. Entonces, primer signo, ¿cuál es? Imposición de las manos por parte del que está confirmando, ya sea el obispo o un delegado de él. ¿Se entendió? La imposición de manos. Luego viene la unción con el santo crisma. Unción con el santo crisma. Es un aceite perfumado, huele riquísimo. Es un aceite perfumado con el cual se le unge la frente al que se confirma. Ahora bien, una pregunta que me gusta siempre hacer. De los que están aquí, levanten su mano los que digan, yo soy Cristo. Como que van así. Y otros como que no saben qué hacer. Muy bien. Fíjense, esto me gusta también porque Cristo no es nombre propio. No es nombre propio. ¿Cómo se llamaba el Hijo de Dios? Jesús. Ese era su nombre. Y cuando fue bautizado en el Jordán por Juan Bautista, dice el Evangelio que descendió en ese momento, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y Jesús quedó ungido por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir ungido? Untado del Espíritu Santo. Entonces, en griego, Christos
en griego, Christos quiere decir ungido. Es lo que quiere decir Cristo. Entonces, a partir del bautismo de Jesús en el Jordán, se le comenzó a decir a Jesús como Jesús el Cristo, o sea, Jesús el ungido por el Espíritu Santo. Y si nosotros se nos ungió en el bautizo y se nos unge en la confirmación, levanten la mano los que digan yo soy Cristo. Ahora sí, ¿verdad? Todos, claro, ungidos por el Espíritu Santo. Yo, ya saben mi nombre, Javier, mi nombre es Javier, yo soy Javier Cristo, Javier ungido por el Espíritu Santo. ¿Sí se entendió? Esto es bien interesante, porque esto es lo que se confirma en el sacramento que van a recibir sus hijos, que son hijos de Dios y ungidos por el Espíritu Santo. Es hermoso, ¿ya se entendió? Y que ungidos por el Espíritu Santo tenemos el poder y la fortaleza de Dios, definitivamente. ¿Sí les queda claro entonces ese sacramento hermoso que van a recibir sus hijos y que ustedes obviamente ya lo recibieron en su momento? Entonces, el sacramento de la confirmación precisamente nos confirma que somos hijos amados por Dios y nos confirma que somos ungidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios mismo el que quiere estar con nosotros para darnos su poder y su fortaleza. ¿Queda claro? Entonces, es el sacramento que van a recibir sus hijos por medio de esos dos signos. ¿Cuáles son los dos signos de la confirmación? La imposición de las manos y la unción con el santo crisma. Es lo que van a recibir sus hijos en la confirmación. ¿Queda? Pasamos al otro sacramento, sacramento de la Eucaristía. ¿Cuál es el signo de la Eucaristía? ¿Cuál es el signo? ¿No? Sacramento de la Eucaristía, ¿cuál es el signo? Son dos: el pan y el vino. El pan y el vino son los dos signos. Aquí me gusta preguntar esto también. La Eucaristía, ¿cuándo se instituyó? Pues en la primera misa que hubo. ¿Y cuál fue la primera misa que hubo? ¿Cuál fue? Allá está en el arco allí, la última cena. Esa fue la primera misa. Y allí se instituyó la Eucaristía. ¿Qué hizo Jesús en esa última cena? Primero tomó, ¿qué cosa? Pan. ¿Y qué dijo? Esto es mi cuerpo. Entonces es el cuerpo, la carne de Jesús como alimento para nuestra vida, pero bajo el signo del pan, el signo del pan, la señal del pan. Después de la consagración, para nosotros, aunque seguimos viendo pan, ya no es pan para nosotros, es el cuerpo de Cristo, por la acción del Espíritu Santo. Entonces, primer signo, el pan. Luego, ¿qué cosa tomó Jesús? Una copa llena de vino. ¿Y qué dijo? Esta es mi sangre. Esta es mi sangre. Entonces, la sangre de Jesús bajo el signo del vino,
Entonces uno va entendiendo, son signos, son señales que me están hablando de la presencia y del amor de Dios y que van a alimentar mi vida toda, los 7 sacramentos. Y en este caso, la confirmación y la Eucaristía alimentan nuestra vida espiritual. Por eso, el día de la comunión, siempre cuando es primera comunión, siempre les digo, ¿para qué nos quiso dejar Jesús ese alimento del cuerpo y la sangre de Él? ¿Para qué? Para que los que nos decimos cristianos seamos unos hijos de Dios, ¿qué? Fuertes. Y luego les pregunto, oigan niños, ¿y ustedes tienen unos papás fuertes o débiles? Y ahí los mariachis callan. ¿Por qué? Porque les digo, los han visto comulgar y luego me dicen, entonces, ¿para qué comulgar? Porque para nosotros es un signo que nos da fortaleza que proviene de Dios mismo para nuestra vida. Un cristiano fuerte por la comunión, aunque haya problemas, aunque haya dificultades, las va a saber afrontar, porque tiene la fortaleza de Dios que se da a través de la comunión. En cambio, un cristiano que poco o casi nunca se alimenta, ante los problemas y las dificultades, ¿qué le va a pasar? Se va a desesperar, se va a angustiar, se le va a cerrar todo. Entonces, ojalá y vayamos entendiendo para qué son los sacramentos. Signos, señales de la presencia y del amor de Dios. ¿Ya se entendió? Y el sacramento de la Eucaristía es el que van a recibir Dios mediante también los domingos 7 y 14. Dios mediante a las 9 de la mañana. Y el de la confirmación, sábados 6, 13 y 20. Dios mediante. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro lo que es un sacramento, lo que son los sacramentos, cuáles son los signos, las señales de que nos están hablando de Dios y de su amor? Para eso son. ¿Se entendió? Y de ahí la importancia que tiene. ¿Quedó claro entonces para todos? Yo espero que para los que nos están viendo en sus casas haya quedado claro. Y esto de que sus hijos reciban el sacramento de la confirmación y de la Eucaristía es una oportunidad también para fiesta. Por eso la fiesta, porque es una fiesta el saberme hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, alimentado, fortalecido por el mismo Jesucristo en su cuerpo y en su sangre. Y esto es digno de darle gracias y de hacer fiesta. ¿Cómo no? Con las debidas precauciones, obviamente, en estos tiempos, teniendo cuidado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda que haya por ahí? ¿No? Todo clarísimo. Bueno, entonces, bendito Dios, o me entendieron todo o no me entendieron nada. Luego dicen como cuando el padrecito predica, escucha uno allá afuera, qué bonito habló el padre. ¿Qué dijo? Pues quién sabe, pero bien bonito. Espero que no sea aquí el caso. Bueno, pues nada más para terminar, tenemos aquí una invitación de un matrimonio que atienden aquí en la parroquia a un grupo de jóvenes y de adolescentes, y precisamente como los que hacen sobre todo la comunión llegan ya un poquito a lo que se llama que son los perseverantes y ya están en el umbral de la adolescencia, pues quieren hacerles la invitación para los que ya tengan muchachitos un poquito ya en la adolescencia. Es un grupo muy hermoso. Ellos que les hablan. Hola, buenas noches.
Mi nombre es Dipna. Yo soy Edgar. Formamos la familia Vázquez Enríquez y bueno, como dice el padre, nos hizo la encomienda de trabajar con los jóvenes y adolescentes de aquí de la parroquia. Somos parte de la pastoral familiar y bueno, el grupo que venimos a invitar a sus chicos se llama CAT, es Club Amigos de Dios y es para adolescentes, ¿sí? Entonces nos reunimos los días sábado, cada 15 días, ahorita está haciendo de manera virtual, son talleres de crecimiento personal y espiritual para los chicos. Duran aproximadamente hora y media ahorita por temas virtuales. Esperamos que cuando esto se lleve a bien y podamos ya empezar a tener presencial, ellos se divierten mucho, hacemos juegos ya de manera presencial, hacemos retiros también con ellos y pues bueno, es una manera de darle seguimiento a esta etapa que están concluyendo ahorita con el sacramento de los que terminan la primera comunión y los esperamos. Vamos a estar aquí afuera por si alguien está interesado para que nos dé su celular o algo y podamos mandarles la invitación de los links mientras podemos hacerlo de manera presencial. Ya tiene ratos, los sábados. Esos son los de perseverancia. No, ese es otro grupo. Si la idea es de perseverancia, que pasen acá. Pasarían a este club de amigos de Dios, que vale la pena. Gracias. Buenas noches. Entonces van a estar aquí afuera por si alguien quiere preguntar alguna cosa, con mucho gusto. Y también los que están viéndonos en sus casas, quienes se interesen, pues también, no sé, algún teléfono para que se pudieran comunicar. Perdón, el 2281 4903 con Dipna y Edgar. 2281 4903. Pues ya, si no hay preguntas, si no hay nada más, ¿qué les parece si terminamos entonces con una pequeña oración y nos vemos Dios mediante entonces, ya sea en la confirmación o en las primeras comuniones, Dios mediante? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que pasen buena noche, que descansen. Un saludo a toda su familia, por favor, de mi parte. Que Dios los acompañe. Gracias por su presencia y gracias por los que están en casa. Que Dios los cuide y les proteja siempre.